Hola a todos, hoy nos encontramos en un programa más de Desmitificando la Epilepsia. Hoy venimos con una invitada muy especial y con un tema muy especial y de gran interés que es Soy mujer y tengo epilepsia. Y para este programa nos acompañará la doctora Angélica Liscano. Bienvenida, doctora, a nuestro programa. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Es un placer acompañarlos y ayudar a desmitificar la epilepsia. Pues yo creo que una función que has venido desempeñando desde hace ya varios años y te felicito por Claro eso. que sí, claro que sí. Bueno, yo voy a presentar primero a la doctora. La doctora Angélica Liscano es neuróloga y epileptóloga. Es doctora de la Universidad Unicamp de Brasil y es coordinadora de la clínica de epilepsia en Neurocentro, en Pereira y con Neuro también en Cúcuta. Y asimismo, ella pues es un miembro activo de la Asociación Colombiana de Neurología y de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Entonces, doctora, vamos a mirar y cómo vamos a organizar el tema. El tema de hoy es muy importante porque se aproxima un mes muy especial, que es el mes de la mujer. Nos estamos adelantando un poquitico, ¿cierto? Porque hoy también es un día muy especial, hoy es el Día de las Enfermedades Huérfanas o Raras, ¿cierto? Donde la epilepsia de alguna manera también ha estado un poco huérfana en ciertos aspectos, ¿cierto? Y sabemos que seguramente son muchas más las enfermedades que hay y vamos a tocar exactamente cómo afecta la epilepsia a la mujer en particular, ¿cierto? Entonces, empecemos como por ese lado, ¿cierto? ¿Cómo afecta o cómo es ese impacto, ¿cierto?, de la epilepsia a una mujer? Bueno, empecemos. Digamos que realmente la epilepsia impacta a cualquier persona, ¿cierto? Ya sea hombre, mujer o niño. Pero hay algunas particularidades que hacen que tengan o tengamos los médicos ciertas consideraciones en el manejo de la mujer con epilepsia. Eh, ¿Por qué? Porque hay cambios hormonales. Cuando crecemos, nos desarrollamos, en el inicio de la primera menstruación, cuando queremos tener hijos. Creo que muchas de las mujeres tienen un deseo de ser mamás y pues las que no tienen otros proyectos por hacer, trabajar, estudiar, y vamos avanzando en la edad y conforme avanza la edad aparecen también otros trastornos hormonales y nos llega la menopausia. Y durante todos esos procesos, todos esos cambios hormonales, también va afectando de alguna manera u otra las crisis epilépticas en la mujer con epilepsia. Puede que no en todas, pero en otras sí se notan estos cambios hormonales y se nota que influye en la generación o aparición más frecuente de las crisis epilépticas. Así es, doctora. Y usted toca un tema que trae muchos mitos, porque, por ejemplo, está el mito de que las mujeres con epilepsia no deberían tener hijos o no pueden quedar en embarazo. El tema de la menopausia también es un tema muy interesante porque dicen que no, que muchas mujeres cuando les llega la menopausia se desaparecen las crisis. Eso es algo como, pero exacto, hay mujeres que les pasa, entonces como les pasó a unas cuantas, pues entonces es como una regla general, entonces esto ayuda también a desmitificar eso que se ha dicho y que obviamente pues es falso, ¿cierto? Empecemos como por la menstruación, que es como esa primera etapa, ¿cierto? Que tiene pues que va quemando una mujer, ¿cierto? Eh, hay mujeres que, y me incluyo, donde las crisis eh, se ven más en ese periodo menstrual. A eso es lo que le llaman epilepsia catamenial, ¿cierto? Entonces, miremos a ver cómo es ese impacto del ciclo menstrual, ¿cierto? En lo que hace en el cerebro en una mujer con epilepsia, ¿cierto? Todos esos efectos como que generan eso y que generan que se aparezcan las crisis en ese momento. Bien, bueno. Sí, realmente qué chévere poder compartir en eso todas las diferentes etapas que tenemos las mujeres. Y sí, la primera es eso, ¿no? La menstruación. De pronto, muchas mujeres se comienzan a experimentar de que
estaban en su periodo de adolescencia y les llegó la menstruación y de un momento a otro empiezan a ver que hay unos cambios cíclicos de la frecuencia de sus crisis. Por eso es que es muy importante anotar en un calendario de crisis toda persona con epilepsia, sea mujer, adulto, niño, debería anotar las crisis epilépticas en un calendario de crisis porque nos ayuda muchísimo al personal médico a poder orientar el manejo. Y en el caso de las mujeres, no solamente anotar la frecuencia de las crisis, sino también el periodo menstrual, porque de esa forma vamos a poder clasificar lo que tú dices, si tiene una epilepsia catamenial. Entonces, hay que primero, pues digamos que partir que aproximadamente 1/3 de las mujeres con epilepsia pueden tener esa epilepsia catamenial. ¿Y por qué se presentan estos cambios? Porque hay hormonas. Hay hormonas que ayudan y tienen un papel protector, como la progesterona. Y hay otras que tienen un papel excitador, un papel que facilita las crisis, que son los estrógenos. Entonces, la forma en que podemos poder clasificar la epilepsia catamenial, digamos que en términos generales nosotros tratamos de clasificarlo en 3 etapas. ¿Sí? Lo llamamos un periodo, digamos que patrón perimenstrual, el patrón periovilatorio y un patrón lúteo. Y eso depende de la frecuencia, de la llegada del ciclo menstrual, de la llegada también del periodo de la ovulación y el periodo lúteo. Y esto, digamos que tiene unos cambios hormonales e incluso hay unas pruebas hormonales que uno puede realizar para poder tener mayor claridad de esos patrones si es llegado caso necesario. Pero realmente el poder clasificar la epilepsia catamenial y poder dirigir el tratamiento hacia cualquiera de esos 3 patrones catameniales es muy importante la historia clínica donde el paciente primero nos diga, siento que me llega la menstruación en ciertas etapas, siento, y es muy frecuente que las mujeres nos digan, siento que los primeros días, siento que cuando se me va la menstruación, pero a veces somos muy inexactos en dar esa información, porque se nos olvida, de pronto no tenemos la claridad y necesitamos para eso el calendario. Como les dije, un calendario menstrual y un calendario de la frecuencia de las crisis nos va a orientar a si efectivamente tenemos una influencia hormonal en la aparición de las crisis y si podemos decir que tiene una epilepsia catamenial. ¿Y cómo nos contribuye a nosotros los especialistas en esto? Porque podemos orientar el tratamiento, porque es probable que el especialista te diga, vamos a aumentar un poco más el medicamento, tal medicamento durante esa etapa, vamos a colocarle un medicamento para esa etapa, o hay algunos casos, cuando estos fracasan, podemos indicar un tratamiento para que suprima la menstruación, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de tratamiento que nos puede ayudar a orientar el calendario de la menstruación conjunto con el calendario de las crisis epilépticas. Por acá incluso ya nos hacían como una preguntita, creo que la doctora contestó una parte, vamos a mirar. Ella decía, Karen dice, por favor pueden profundizar en el tema de la epilepsia catamenial en esos días, aparte de seguir el tratamiento que uno tiene, ¿qué más se puede hacer? No sé si de pronto hayan otras cosas, ¿cierto? Sí, no, es que se puedan hacer. Aquí realmente la idea no es automedicarse, ¿vale? La idea es consulta con tu especialista. Si tienes la duda, la mejor forma de saber es a través de tu calendario menstrual y tu calendario de crisis. Eso lo presentas a tu especialista y con base a eso y a tu historial clínico, a los medicamentos que tú recibas, él va a indicarte cuál es el mejor alternativo de tratamiento. Como te digo, puede ser que el mismo medicamento le aumente un poco la dosis, como puede ser que le anexe unos medicamentos que ayudan solamente durante ese periodo, si lo podemos establecer. Yo, por ejemplo, un ejemplo que voy a dar de un paciente, el paciente me dice, mire, me trae el calendario, generalmente no es un mes, es por lo menos unos 3 meses de haber llevado un registro de la frecuencia de las crisis junto con la menstruación, y esa es la forma nosotros de empezar a mirar si efectivamente vemos que son los primeros 3 días, aumentan las crisis y el resto del calendario de crisis se ve que está vacío. Entonces empezamos a darnos cuenta que está esa influencia y damos una dosis de medicamentos. Yo, un ejemplo, utilizo el clobazam. Entonces, doy una dosis de clobazam
durante unos 3 días antes y 3 días después de esas fechas que me llegan los pacientes con esas crisis incrementadas en ese periodo. Eso es un ejemplo. Pero también utilizamos otros medicamentos como la acetazolamida, que también lo damos durante esos periodos. Otra vez se utilizaba la medroxyprogesterona, que también la usamos y lo que hace es, y en eso, por ejemplo, yo lo uso, es cuando ve el paciente y no tengo una claridad porque son irregulares, tienen ciclos irregulares. Y ahí como que se nos dice, bueno, ¿cómo hacemos? No tiene ciclos de 28 ni de 30 días, sino a veces les llega a 25 días, otras veces duran 40 días, otras veces son súper irregulares. Y muchas veces el darle un tratamiento hormonal por el especialista para tratar de regular el ciclo, a veces lo que hace es incrementar la frecuencia de las crisis. Entonces, utilizamos ese tipo de tratamiento intramuscular que le digo yo, colóquese estos primeros días de la menstruación y después cada 3 meses, con el fin de suprimir la menstruación. En algunos funciona, en otros no, pero como les dije, es de forma individualizada. Digamos que el tratamiento se debe hacer de forma individualizada. Bueno, doctora, una pregunta aquí. Bueno, las crisis, digamos que convulsivas, se presentan igual en una mujer adulta que en una niña, o eso depende también del tipo de crisis, de convulsiones que existan. Pues yo me imagino que lo hacen, me hicieron la pregunta por lo que hablábamos como de la mujer, entonces quisieron seguramente dividir las edades. Sí, claro. Bien. Bueno, realmente sí hay unos síndromes epilépticos que tienen unas características de crisis epilépticas más típicas, ¿sí? Y que a veces son edades dependientes. Las ausencias de la niñez juvenil, pues se presentan en la niñez y la etapa juvenil, pero a veces tienden a confundirse o mal llamarse realmente como ausencias a las crisis focales, donde hay una alteración de la conciencia. ¿Qué pasa en ese momento? El paciente es algo muy frecuente, ¿sí? De un tipo de crisis epiléptica frecuente, la mujer adulta o joven, en el cual simplemente para la actividad, se queda con la mirada fija y empieza a presentar en ocasiones automatismos o movimientos involuntarios de la boca como si estuviese masticando o como si estuviese escupiendo, relamiéndose, y movimientos de las manos también pueden presentarse, que son llamados automatismos manuales. Pero ese tipo, a veces cuando son muy sutiles, en los que solamente la persona se desconecta de su entorno por algunos segundos o minutos, lo mal llaman ausencias, ¿sí? Como les dije, es más característicos en etapas de la niñez, juveniles. Los espasmos también son más frecuentes en los niños. No es que no se presenten espasmos en adultos, se puede presentar, pero digamos que tiene una red periférica mucho más variable y es mucho más raro encontrarlos. Y por lo general, en todas las etapas del desarrollo de la persona, pues, se pueden presentar las más frecuentes, son las crisis tónico-clónicas, que se pueden presentar al igual que las miotonías. Se pueden presentar en cualquier momento y eso sí no, digamos que no se diferencia también de la edad, ¿no? Entonces, dependiendo, como les dije, del síndrome epiléptico y lo que uno más acostumbra a ver, o por lo menos la gente también más nos menciona, son las crisis tanto las focales, con alteración de la conciencia, y las tónico-clónicas generalizadas. Claro que sí. Vamos a ir como pasando a otros temas y es, pues ya cuando pasa, digamos que esta parte de la menstruación, pues obviamente muchas mujeres empiezan a planificar, empiezan a tener una vida sexual, ¿cierto? Pero muchas dicen que obviamente que sus niveles de orgasmo pues no son lo mismo, que tanto pueden afectar esos anticrisis, ¿cierto? Todos esos medicamentos que nosotros tomamos y que puedan generar problemas en esa relación sexual, ¿cierto? Porque dicen, o sea, realmente no siento nada, ¿cierto? Eso es algo. ¿Qué tanto pueden afectar esa parte? Bueno, eso es una pregunta súper importante y es algo que sería muy bueno que todas las mujeres nos consultaran cuando pase esto, porque yo creo que a veces por vergüenza, por el mismo pudor,
tienden a omitir esa información, que es muy importante porque afecta su calidad de vida, afecta su relación de pareja, afecta su autoestima. Entonces sí es muy importante que nos mencionen esto, porque es frecuente, solamente que es subdiagnosticada a consecuencia de lo que les estaba mencionando. ¿Por qué? Porque sí hay muchos fármacos que pueden disminuir la libido, es decir, el deseo sexual, ¿sí? Hay algunos fármacos que también disminuyen un poquito también el alcanzar el orgasmo, la lubricación vaginal, pueden también presentarse. Entonces sí es importante que nos comenten, porque son efectos secundarios, donde por lo general son los medicamentos de primera generación, o que son los más antiguos, carbamazepina, ferritina, ácido valproico, gabapentina, fenobarbital, son los que más frecuentemente pueden presentar estos efectos secundarios. No quiere decir que los otros no, sino de pronto con menor frecuencia, pero sí tienden a hacer esos medicamentos, presentar, por ejemplo, la carbamazepina puede presentar un poco de disminución del deseo sexual, problemas de lubricación vaginal, dificultad para que salga el orgasmo, no en todas las mujeres. Y a veces el comentarnos, puede, lo que podemos hacer el médico, no tratar de hacerlo voluntariamente, muchas veces es intentamos hacer una reducción de dosis de ese medicamento. De pronto, si tienen más de uno, ayudar a subir los otros que uno sabe que de pronto son más seguros en ese tipo de efectos secundarios para poder reducir esos efectos. Entonces, hay varias consideraciones que hay que tener en cuenta en estos casos, ¿no? Pues el primero, el compartirlo con su especialista tratante, ¿sí? Eso sería como lo mejor. Segundo, ahí después de eso es hablar con él si existe posibilidades de compartir, de explorar otras opciones de manejo y tratamiento, en donde si definitivamente esos son los medicamentos que te están ayudando y estás controlada, pues uno dice, difícil hacer un cambio de este medicamento si llevas 3, 5 años sin crisis. Entonces ahí ya empiezan a mirar otras opciones de manejo y a veces ante esto, si ese efecto secundario es tan evidente o tan notorio y está afectando tanto a la mujer con epilepsia, se puede considerar otros manejos. La terapia cetogénica, la dieta cetogénica, si es el caso, en ocasiones si su epilepsia es quirúrgicamente tratable y la frecuencia de crisis todavía es elevada, pues se puede considerar en un grupo interdisciplinario de cirugía de epilepsia. Entonces, saber de que a veces no solamente los fármacos son la única opción para el manejo de la epilepsia, sino que existen otras opciones de manejo que nos pueden ayudar a mejorar. O también podemos inclusive indicarles junto con un ginecólogo el uso de un lubricante, si es que está disminuyendo un poco este medicamento, la lubricación de la lubricación vaginal. Hablar de pronto también con un sexólogo, podemos también decirle, mira, es importante compartir, ir con tu pareja o un sexólogo para que miren a ver de pronto otras posiciones en el momento de tener la relación sexual, otras técnicas de estimulación que le ayuden a que alcance el orgasmo. Y obviamente también es muy importante el apoyo emocional, porque a veces no es solamente medicamentos, sino a veces también es la influencia de otras comorbilidades que son muy frecuentes en la epilepsia, como la depresión y la ansiedad, que hace que causen ese tipo de alteraciones. A veces las mismas crisis epilépticas hace que tenga la persona una tensión de sus músculos y sea muy difícil la penetración o sea dolorosa. Sí, incluso pues por acá veía como una pregunta, pero la voy a tener que volver a ver. Yo creo que la doctora le dio respuesta, pero quiero saber. Sí, acá Acarapet Yulady dice que se puede usar para la baja de líbido. Okay. Sí lo he notado con mi nuevo medicamento. Bueno. Primero, como les dije, lo primero que hay que hacer es compartir esta información con su especialista tratante, porque él va a revisar el calendario de sus crisis, ¿sí? Para ver si el medicamento ha sido efectivo o si definitivamente tiene un efecto secundario y el medicamento también ha sido ineficaz. Porque si es así, probablemente le va a cambiar el medicamento, ¿sí? Pero si ha sido eficaz, probablemente puede que le baje un poco la dosis. Y junto con esa baja de dosis puede que le indique una relación con
el ginecólogo o como les estaba diciendo, con un especialista en sexualidad, con un sexólogo, y a veces también las mujeres necesitamos alguna ayuda farmacológica para alcanzar este orgasmo. No solamente, bueno, si en el caso de la disminución de la libido, muchas veces necesitamos de un fármaco para poder ayudar a mejorar eso, para poder ayudar a alcanzar el orgasmo, si es que tu problema no es un problema de lubricación, ¿sí? Entonces, es eso, es que no tienes el apetito sexual o es que estás presentando de pronto algunos cambios en tu organismo, que de pronto te sientas una resequedad vaginal, de pronto donde te sientas con mucho dolor en el momento de la penetración, o de pronto estás sintiendo que de pronto no sientes el deseo de estar con la pareja. Entonces, es, digamos que cosas que es muy importante poder separarlo, poder identificar muy bien para poder hacerte el ofrecimiento de la terapia que se hay que indicarle. Y como le dije, todo esto es individualizado, ¿no? Para lo que de pronto le sirvió a su vecina o su amiga con epilepsia, es muy probable que no te sirva. Claro. Bueno, por acá hay una pregunta que yo creo que si puede dar una convulsión en medio pues, de la relación sexual. Pues, porque muchos pueden decir, ay, está convulsionando. Ok, bueno, realmente esto es muy raro. No he conocido el primer paciente que me haya dicho que haya tenido una crisis epiléptica durante una relación sexual. Si ocurre, es algo fortuito, o sea, como que le tocó tener la crisis en ese momento, ¿sí? Pero realmente no he conocido si en ese momento, que es bueno, es ser muy sincero con la pareja, ¿sí? Tienes epilepsia, tienes una nueva pareja, ve comentándole a tu pareja lo que estás presentando, tu diagnóstico, que ojalá tu pareja te acompañe con el especialista para que también se pueda dialogar y enterar de qué hacer y qué no hacer ante una crisis epiléptica, de que también él vea si de pronto cómo puede satisfacer a la pareja, que de pronto pueden experimentar otras posiciones que de pronto también contribuyan para que el deseo en ambos vuelva nuevamente. A veces esos métodos que se utilizan, que es experimentar cosas nuevas, de pronto para ustedes les sirvan. Entonces, digamos que es muy importante empezar a vincular a la pareja por si te llega a presentar esos casos. Como te dije, no he conocido el primero, pero puede que ocurra. Digamos que hasta ahí vamos bien. Por acá nos hacen unas preguntas, pero antes de abordar esa pregunta, porque pues es muy parecida, ¿una mujer con epilepsia puede quedar en embarazo? Claro que sí. Realmente la mayoría de las mujeres con epilepsia pueden quedar embarazadas y van a tener hijos y bebés sin ningún problema. Incluso, pues es importante saber que durante el trabajo de parto generalmente no se producen crisis epilépticas. Algunas veces te van a indicar tu especialista, el ginecólogo. Es muy importante tener un ginecólogo de alto riesgo obstétrico porque necesita sí es un embarazo que requiere un mayor seguimiento y tanto por el ginecobstetra como por el neurólogo. Conocer muy bien que ellos conozcan muy bien los medicamentos y cómo pueden influir esto en tu bebé, ¿no? Entonces es muy importante ese acompañamiento, ojalá que fuera preconcepcional, pero si digamos quedaste embarazada sin haberlo planificado, ojalá desde el primer momento en que sepas que estás embarazada. Y en cuanto así puede tener hijos. O sea, aquí hay, digamos que hay varias cosas, ¿no? Sí puede tener hijos sanos, realmente pueden presentarse durante el embarazo algunas consideraciones, de pronto pueden presentar retardo de crecimiento intrauterino, es decir, tener hijos más pequeñitos, pero por lo general, y puede, dependiendo del medicamento, aumentar un poco el riesgo de malformaciones. Es decir, hablamos de una mujer con epilepsia a una mujer sin epilepsia. Entonces, digamos que en todos tenemos un riesgo de tener alguna malformación fetal, pero las mujeres con epilepsia tienen a tener un mayor riesgo de presentar esas malformaciones en comparación de la mujer sin epilepsia. No significa que tu hijo vaya a salir con malformación, sino simplemente se aumenta el riesgo.
Pero también este riesgo va ligado mucho con el medicamento que estás usando y también las complicaciones que se pueden presentar va ligado mucho con el control de tus crisis durante el último año, ¿sí? Si de pronto estás considerando estar embarazada y en el último año tu epilepsia no ha sido controlada, muy probablemente tu neurólogo va a decir, esperamos un ratico, déjame acomodarte, los medicamentos, déjame controlarte un poquito más y dependiendo del tipo de crisis también, pues, se puede llevar un embarazo a feliz término, ¿sí? Realmente la mayoría o todos los pacientes que yo he tenido hasta el momento no he tenido ninguno con malformación fetal, ¿sí? Entonces, pero es muy importante el acompañamiento. Y en cuanto viene la otra cosa de si pueden tener hijos, no sé si también la pregunta va enfocada en si son infértiles o no, si aumenta la infertilidad o no, porque podrían decirle, ay, yo he intentado quedar embarazada, pero por mi epilepsia no he podido. Eso también podría, digamos, una mujer decirlo, pero también hay que tener en cuenta de que en algunas mujeres se puede presentar un síndrome que se llama el síndrome de ovarios poliquísticos. Es un síndrome en el cual lo que ocasiona es que de pronto no se puede liberar este óvulo que todos los meses se tiene que liberar para que se produzca el embarazo. Entonces no se está liberando ese óvulo. Y esto se caracteriza, digamos que usted lo va a sentir, para las que estén de pronto conectadas, pueden sentir ciclos irregulares y muy abundantes. Pueden haber sentido un aumento de peso, especialmente a nivel del abdomen, del vientre, un aumento del vello en el rostro y en el cuerpo, aparición de acné o granitos y una piel muy grasosa. Digamos que eso es lo más característico de este síndrome de ovarios poliquísticos y causa infertilidad, ¿sí? ¿Qué puede estar asociado? A veces hay medicamentos, por ejemplo, el ácido valproico, que aumenta el riesgo de este síndrome de ovarios poliquísticos. Y si se logra identificar, pues lo que se hace fuera retirar el medicamento es empezar un manejo con el ginecólogo para que puedas lograr un embarazo feliz término, porque si se puede, simplemente que se requiere un manejo adicional para que se pueda realizar de pronto la fertilidad y en muchas ocasiones de pronto pueda necesitar de ginecólogos especialistas netamente en fertilidad para que se pueda alcanzar el deseo del embarazo de la mujer. Bueno, por acá tenemos dos preguntitas. Yo creo que, digamos que la doctora hizo, pues ya parte, ¿cierto? Los peligros o las consecuencias de padecer epilepsia y quedar en embarazo. Yo creo que hay parte de una respuesta, ¿cierto? Lo ideal sería que fuera planeada, ¿cierto? Pero ¿cuál entonces sería? Bueno, yo creo que la doctora dijo como algo, pero ¿cuáles serían esos peligros que uno diga, bueno, queda en embarazo, no alcancé a planearlo? ¿Qué sería lo primero que debe hacer una persona? Bueno, O que debe hacer ella, ¿cierto? Sí, en ser la paciente, porque obviamente tiene muchas cosas. Sí, lo primero, como les estaba mencionando, es consultar inmediatamente. Hay mujeres, y eso, error número 1, no suspendan el medicamento que estás recibiendo, ¿sí? O sea, ya estás embarazada y si te diste cuenta ya han pasado unas semanas, ¿sí? O sea, y lo primero, digamos que el desarrollo del cerebrito de ese feto, de ese embrión, ocurre en las primeras 7 semanas, o sea que muy seguramente ya hay bastante que ha pasado y que ya se ha formado parte de ese cerebrito, ¿sí? Entonces, no suspenda el medicamento porque ya me ha pasado con varias mujeres que suspendieron el medicamento porque estoy embarazada, lo suspendo porque me da miedo que digo, sí. Y no, y empeoran las crisis. Y en las crisis convulsivas, es decir, las tónico-clónicas, que es esa que presenta esa postura fuerte de todo el cuerpo, empiezan a agitarse, exactamente. Esos tipos de crisis pueden afectar a su bebé porque le puede disminuir el flujo de oxígeno que se necesita a través de la placenta. Entonces, necesitamos tratar de evitar ese tipo de crisis. No es que las otras no que le produzcan nada, pero hasta el momento no se ha llevado, digamos que en la literatura no se ha escrito tanto del peligro de las crisis focales en el feto. Se han hecho mucho más énfasis en el peligro de las crisis tónico-clónicas generalizadas en el feto. Y obviamente existen unos problemas que pueden presentar unas crisis durante el embarazo, donde hay una disminución de la frecuencia cardíaca fetal,
como les había dicho, puede haber un suministro reducido de oxígeno al feto, puede ocasionar un parto prematuro, ¿sí? Bajo peso al nacer, traumatismo, porque pues sabemos de que ese tipo de crisis muy frecuentemente está asociado a traumatismos. Esa caída puede causar un trauma obstétrico, es decir, un trauma directamente en el abdomen donde está el feto, causar una lesión fetal, hacer que haya un desprendimiento de placenta prematura, es decir, que se separe prematuramente la placenta, y la placenta es donde está conectado tu hijo a tu vientre para poder alimentarse, ¿sí? Y eso causa también óbito, que es la pérdida del feto. Entonces, esa probabilidad de esos riesgos va a presentarse dependiendo del tipo de crisis, como te dije, y es muy importante por eso mismo consultar inmediatamente con el neurólogo y con el ginecólogo especialista en alto riesgo obstétrico para que comiencen desde ese momento el acompañamiento. Como les dije, muy probablemente va a llegar a un embarazo de feliz término, pero sí es muy importante el acompañamiento. Pero como dijo Carolina, si pueden hacer una planificación de ese embarazo, traten de hacerlo, porque nos va a evitar dolores de cabeza, nos va a evitar el tener que estar corriendo a última hora y mirando qué hacer, porque podemos lograr que esos riesgos disminuyan, ¿sí? Claro. Y podemos también darles consejos de qué podemos hacer. El ácido fólico preconcepcional sería maravilloso. 3 meses antes del embarazo sería lo maravilloso para todas las mujeres, y más la mujer con epilepsia, con una dosis mayor durante los primeros meses del embarazo. Entonces, las vitaminas, el cambio en el estilo de vida, en la dieta, muchas cosas que de pronto te vamos a aconsejar para que puedas evitar esas complicaciones de crisis epiléptica durante el embarazo. Bueno, por acá teníamos una preguntita sobre los ovarios poliquísticos. Voy a mirar. Ay, se me fue. Buenas noches, Carolina dice, buenas noches, ¿qué otra alternativa de tratamiento existe para el manejo de los ovarios poliquísticos cuando se tiene el diagnóstico de epilepsia que no sean los medicamentos anticonceptivos? Bueno, aquí es un tema que es un poco más del ginecólogo realmente, eso te lo va a aclarar el ginecólogo, que es el especialista quien debe manejar el síndrome de ovarios poliquísticos. Nosotros como neurólogo lo que hacemos es, primero, identificar por el tipo de medicamento que recibes y por lo que tú nos dices, si existe ese riesgo. O sea, a mí me ha pasado con mucha frecuencia mujeres en las cuales acostumbran siempre a estar pesándote cuando estás iniciando un medicamento y durante el seguimiento del medicamento, ¿sí? Porque hay medicamentos que aumentan el peso, ¿sí? Que hacen que la persona aumente más la ingesta y aumente también el peso del alimento, y aumente también el peso. Pero esos cambios, fuera del aumento de peso, de que ya se vea con aumento del vello, llamamos hirsutismo, cuando veamos ese aumento del acné, sí, y ya no somos adolescentes, y decimos, pero ¿por qué se me disparó el acné? Y esos cambios del ciclo menstrual, que es esas menstruaciones abundantes, dicen, yo estoy utilizando 7 toallas en un día, y mi menstruación que me duraba 3 días me está durando ahorita 15 días. Esos cambios nos alertan para poder identificar si efectivamente tienen ovarios poliquísticos. Ya, si el manejo como tal, como te dije, los especialistas para eso es el ginecólogo, pero nosotros al identificar, podemos identificar un causante. Los neurólogos identificantes podemos identificar, mira, tenemos que quitar este medicamento porque si no va a seguir el problema, ¿sí? Y ya sabemos que hay unos medicamentos que pueden causarlo. Entonces, quitamos una de las causas y ya lo enviamos con el ginecólogo para que ese especialista indique si va a ser un tratamiento hormonal o si va a ser algo más, como les dije, si ya tenemos un problema de infertilidad asociados con esto, que es muy probable, muy probablemente también pueda que sea dirigida a un especialista en fertilidad, ¿sí? Para que esa persona indique cuál es el tratamiento que vas a seguir. Hay varias alternativas para poder tener un embarazo. Bueno, doctora,
Por acá me hacen muchas preguntas sobre los cambios de humor, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? Porque igual no solamente es el periodo menstrual, seguramente el embarazo y todos los ciclos que por los que pasamos las mujeres, pues sí afectan nuestro humor, ¿cierto? Esos cambios, entonces nos dicen que qué hacer, porque desde los niños, dice una mamá seguramente que, o sea, que cómo controlar esos cambios de humor. Sí, realmente hay que tener en cuenta algo, ¿sí? Y es que no solamente las mujeres con epilepsia presentamos estos cambios de humor, ¿sí? De pronto, sí, como dice Carolina, hay cambios hormonales que se influyen, ¿cierto? Pero también hay que tener en cuenta que la persona con epilepsia puede tener eh, algunas afectaciones neuropsicológicas como depresión, ansiedad o a veces influencia de medicamentos que hace que aumente la irritabilidad. Entonces, si logramos identificar que es algo hormonal, porque nos hemos dado cuenta que siempre que me llega la menstruación o porque estamos empezando a experimentar la menopausia, en ocasiones sí podemos dirigirnos con el especialista en ginecología para que nos oriente qué opciones hay para poderlo manejar si la causa es hormonal. Aunque es importante que tener en cuenta de que algunos reemplazos de terapia de reemplazo hormonal puede a veces incrementar un poco la frecuencia de las crisis. Entonces, en alguna mujer, entonces es como mirar el riesgo-beneficio si lo estás presentando y también considerar el apoyo de un psicólogo, hacer psicoterapia, ya sea individual o de familia, para poder mejorar todas esas condiciones que podemos tener, que en ocasiones van a necesitar el apoyo también de un especialista como un psiquiatra, porque de pronto puede ser un problema de ansiedad que esté presentando de depresión. La depresión frecuentemente está asociada con irritabilidad, no solamente con aislamiento y tristeza. Entonces sí es importante mirar, a ver si estamos empezando a presentar algún problema de salud mental y que esté afectando la convivencia con nuestra familia, con nuestra pareja. Y que es normal de pronto, y lo hemos hablado mucho también, que la depresión, que la ansiedad, pues hace parte pues también como de todos los componentes que nosotros vivimos, porque es que tomamos muchos medicamentos. Entonces, también está ahí como en nuestro entorno, ¿cierto? O sea, no solamente las mujeres, sino los hombres, cualquier paciente, pues porque yo sé que también están conectados hombres. Hay problemas, digamos, que son externos, ¿cierto? Sí. Nos pasan cosas en nuestra vida, en lo laboral, en lo personal, pero también hay que tener en cuenta que solamente con el inicio del recibir el diagnóstico de epilepsia, para muchas personas les causa algo que llamamos depresión reactiva, ¿sí? Estamos reaccionando ante algo nuevo que nos impresiona y sabemos que nos va a afectar y tenemos que asimilarlo, tenemos que hacer como cierto duelo, que es como hasta llegar a la etapa de la aceptación, ¿sí? Y mirar cómo puedo ahora enfrentarme a esto, ¿sí? Porque no es solamente quedarme, no es el pobrecito, yo tengo epilepsia, sino tengo epilepsia, pero yo puedo hacer muchas cosas. Tengo epilepsia, pero claro, voy a buscar un apoyo porque me lo puedo controlar, porque hay muchas alternativas, porque la medicina ha avanzado, porque yo puedo hacer puedo seguir trabajando, puedo seguir haciendo, sí, puedo seguir siendo mamá, puedo seguir siendo esposa, puedo seguir siendo hija, puedo seguir haciendo muchas cosas. Yo creo que hay experiencia de muchas mujeres, Carolina también lo puede decir, que siguen haciendo todo lo que estaban haciendo antes de tener epilepsia. ¿Sí? Incluso sí, hay pues, con muchas más ganas, siento yo, que logran superar esa etapa de esa depresión reactiva, lo afrontan con mucha tenacidad y logran incluso llevar una vida mucho más que normal, o sea, llegan a ser muy exitosas. Claro que sí. Doctora, y vamos llegando como a esa etapa de la menopausia, ¿cierto? Que ya entonces empieza uno a cerrar el ciclo, ¿cierto? Así como se abren los ciclos, se van cerrando.
y ya se supone que la menopausia viene acompañada pues de muchas cosas. Entonces están los calores, que no todas las mujeres lo tienen, pero unas sí, otras no. A otras, hay mujeres que las medican, ¿cierto? Hay otras que no, ¿cierto? Y donde uno dice, bueno, hay un mito de que, ay, no, justo cuando me llegó la menopausia se desaparecieron las crisis. Entonces uno dice, sería una casualidad, o sea, porque listo, qué casual les llegaron, es un mito, porque eso habría que saber, y cómo manejar ese tema de la menopausia en una mujer con una epilepsia, ¿cierto? Cuando llega, qué puede pasar, cómo organizar allí. Bueno, es decir, lo que tú dices, a veces la gente puede que le pase a una persona, pero no la experiencia de todos, ¿sí? De pronto puede ser la experiencia de aquellas mujeres en las cuales tenían esa epilepsia catamenial y ¡pum! Se le para la relación, entonces ya no tienen ese periodo de ciclo que tenían esos cambios hormonales que hacían que presentaban las crisis epilépticas en ese periodo. Entonces, puede que existan en algunos casos de ese tipo de mujeres que tienen esa epilepsia catamenial. Pero a medida que las mujeres alcanzan la menopausia, hay unos niveles cambiantes de estrógeno y progesterona, ¿sí? Esas son las dos hormonas que nos van a acompañar durante toda nuestra vida, principalmente desde que menstruamos, ¿no? Pero puede hacer que algunas mujeres estos cambios hagan incluso que tengan más crisis epilépticas, ¿sí? Puede ocasionar lo contrario, aumente. Y hay que tener en cuenta que no es lo único que esto puede hacer que aumente más las crisis epilépticas, ¿sí? Pueden haber otros cambios digamos, asociados a otros cambios que pueden presentar algunas mujeres, donde pueden aparecer cambios degenerativos cerebrales que pueden también favorecer más las crisis, en donde también tenemos que tener en cuenta que durante la menopausia toda mujer tenemos un riesgo también de empezar a presentar cambios en el metabolismo del calcio en la absorción de los huesos, es decir, aumentar el riesgo de osteoporosis, donde si nos caemos, pues una fractura es muy frecuente. Ya le llamamos la tapa de la porcelana, donde se cae, se perdió. Pero es importante que cuando estamos empezando la menopausia, empecemos a notar si efectivamente estamos con un aumento de la frecuencia de las crisis o por el contrario, se notó esta reducción. Como le dije, hay cambios que pueden hacer que incluso aumente. Y esos cambios son importantes notificarlos al especialista para también poder ajustar el tratamiento y poder ver también si el medicamento que está presentando ahora para tu edad de pronto no es el más recomendado. Porque hay algunos medicamentos que favorecen esa osteoporosis, hace que no se logre esa absorción del calcio en los huesos y necesitamos fortalecerle que el calcio, aportarla con vitamina D, tenemos bajos niveles, muy importante hacer los niveles de vitamina D, para mí a veces necesitamos suplementarla. Para poder mirar si esos medicamentos están teniendo influencia, puede hacer un cambio, ¿sí? Ejemplo, la carbamazepina puede ocasionar eso, puede también ocasionar un trastorno en la tiroides, el hipotiroidismo, entonces es mirar también con exámenes y hacer un seguimiento a la mujer con epilepsia en todo el transcurso de la vida y en el momento que llegue, ver el tipo de medicamento que tiene y saber, uy, está tomando esto, voy a hacerle la medición, voy a hacer una densitometría ósea para ver si efectivamente tiene osteoporosis, voy a mirar cómo está la parte hormonal, si es llegado el caso y es muy sintomática en cuanto a los bochornos que siente o a los cambios hormonales. A los calores. Orientar junto con o apoyarnos en el especialista en ginecología para ver si es necesario hacer un tipo de reemplazo hormonal, ser muy medidos con ese reemplazo para que también no incrementemos las crisis. Entonces, ese acompañamiento se debe hacer en conjunto, ¿sí? Ustedes compartirnos la experiencia que están viviendo, recordarnos, porque no, a veces pasa de que de pronto ustedes van al especialista
y de pronto él se meta de lleno en el medicamento y simplemente reformular, y de pronto se nos olvidó de que, ya le llegó la menstruación. Entonces, importante, doctor, tengo 50 años y me llegó y ya no me está llegando desde hace unos meses. Quisiera saber si ya definitivamente tengo la menopausia y qué me recomienda. Entonces, es como encender esa luz Alarma. que de pronto se estaba enfocando solamente en las crisis y decir, ven, tengo una mujer con epilepsia, tengo que también orientar a que todos esos cambios que va a experimentar y que está empezando a experimentar, pues no lo tome tan duro y podamos sobrellevar para, si es el caso, que está siendo libre de crisis, seguir por la libertad de crisis, ¿sí? Y evitar de que esos cambios al contrario nos aumente, porque probablemente tengamos que aumentar la dosis de medicamento por lo que está experimentando esos cambios hormonales. Claro. Sí, yo pienso que ahí el ginecólogo también es fundamental porque de todas formas son ciclos, ¿cierto? Que van acompañados con tratamientos y conocimientos que pues solamente los tiene el ginecólogo, ¿cierto? Y hay algunos exámenes de premenopausia, incluso, que dicen, bueno, ¿será? Entonces uno tiene la sospecha, uno le cuenta al ginecólogo y dice, bueno, miremos a ver si sí. Para algunos dicen, no, estás muy joven, todavía te faltan 10 años, pero a veces se ha dado el caso de que hay mujeres que les llega la menopausia incluso antes de lo normal, ¿cierto? Entonces, también es como estudiar cada caso, ¿cierto? Entonces, eso es importante, pues como que uno contárselo, no solo al neurólogo, sino al ginecólogo. Él también debe saber qué medicamentos tomas, porque ellos se basan mucho en eso, en los medicamentos que uno tenga. Entonces, yo creo que la relación que uno tiene que tener, pues en estos casos es muy transparente, o sea, y quitar tantos tabú, porque de todas formas nosotros somos una sociedad que todavía maneja mucho tabú, ¿cierto? Frente a la intimidad, frente al pudor, y no está mal, digamos, ¿cierto? Sino que hay cositas que hay que contar porque hace parte de nuestra salud, ¿cierto? Okay. Sino que a veces por pena, pues uno dice, no, pero ¿cómo le digo, ¿cierto? ¿Cómo ingreso esa pregunta, ¿cierto? Entonces, es incómodo, pero a veces es necesario porque es nuestra salud también. Y me atrevería a decir, por lo menos en mi experiencia, que tampoco es que, bueno, que los hombres siento que consultan un poco más que las mujeres ese tema. Que no sé, yo no quiero pensar de que yo les impacte más esto que nosotras. Yo creo que a ambos nos impactan. De pronto la mujer dirá, finjo el orgasmo o hago otra cosa, pero no, es importante, o sea, el autoestima también es importante cuidarlo, la satisfacción suya en el momento de estar en una relación sexual es muy importante, no solo satisfacer al hombre, es que usted se sienta satisfecha. Entonces a veces nos olvidamos de eso. Y es como si fuese una obligación satisfacer al hombre, pero ¿dónde estamos nosotras? ¿Dónde estamos Claro. también el querer nosotras sentirnos a gustos, sentirnos, el llegar al clímax y poder disfrutar ese acto? O sea, también lo merecemos. O sea, no Claro que sí. pensemos de que solamente el hombre el que debe disfrutar y el que debemos satisfacer. Nosotras también ellos nos deben satisfacer y también nosotras debemos preocuparnos por nuestra salud sexual. Claro que sí. Doctora, bueno, se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por el espacio. Queremos, no sé, nosotros sabemos que usted está en Pereira, ¿cierto? Señora. Pero queremos como que nos cuente dónde está ubicada, usted hace citas virtuales, porque seguramente tengo personas conectadas, no sé, de aquí, de otras partes, dónde la podemos encontrar. Creo que aquí pusieron las redes sociales suyas, yo espero que Yo le estén iba a decir, correctas. las voy a buscar, a ver si Yo me entiendo. espero acá que estén correctas. A ver. Sí, mira, por Facebook me pueden encontrar como DRA, o sea, doctora, Sí, punto Angélica Liscano. ¿Sí? sí, Doctora, sí, la sigla de doctora, que es DRA, sí. Angélica Liscano, sin tilde, sin nada.
Y por Instagram me consiguen como Angélica Liscano, epileptóloga. Sí, yo tengo acá un número de contacto que es 321-367-5708. Ese es el de mi consultorio particular, privado. Entonces, cuando quieran, yo tengo, pues, digamos que lo he llamado como neuroepilepsia, pues, como Karina lo dijo, soy neuróloga, pero mi mayor pasión y mi especialidad y lo que me he formado es en epilepsia, un amplio campo de experiencia en epilepsia. Actualmente soy incluso la secretaria de la Liga Colombiana contra la Epilepsia, aspirando a ser la presidenta del otro año. No, estoy haciendo campaña política. Esperemos que sí. Pero sí, el teléfono que tú dijiste, 321-367-5708, y mi correo, si de pronto también alguien me quiere escribir, tienen algunas dudas, tanto por las redes sociales, o también al correo angelicaneuroepi@gmail.com. Sí, de todas formas, a la doctora, si alguien la quiere contactar, nosotros por la fundación podemos darle pues como todos los contactos a las personas. Como ya se nos acaba el tiempo, doctora, queríamos darle las gracias por acompañarnos por ese espacio que sacó y que de todas formas nos vuelva a acompañar con otros temas, porque uno sabe que esos espacios se vuelven cortos para pues tantas cosas que uno quisiera como ampliar. Pero bueno, queríamos como hablar ese tema en pro de lo que ya viene un mes muy especial y que la gente se vaya como también desmitificando tantas cosas que hay frente a la mujer, frente a tantas dudas que a veces son incómodas y que no queremos resolver con el neurólogo así como muy to face, cuando lo tenemos de frente. Entonces uno dice, bueno, de pronto por un live es más fácil. No, gracias. Doctora, muchas gracias por este espacio. Gracias, creo que has hecho una labor maravillosa. Esos temas sí creo que son importantes. Ojalá que hubiera cada vez más, porque a veces en la consulta nos quedamos tan cortos en poder aclarar tantas dudas, en poder escudriñar hasta lo más profundo de los problemas que están pasando, porque a veces si no preguntamos, no nos dicen. Entonces, es chévere tener estos espacios, como tú dices, para que por lo menos en un live la gente pueda revisar y se siente identificada, sienta qué hacer. Pero aquí digamos que el mensaje siempre, siempre va a ser consulta y pregúntale a tu especialista. Trata, sí, es lo más importante. Muchas veces buscamos por internet, le preguntamos a la vecina, pero no, porque pueden dar información errónea o que le sirvió a esa persona. Entonces siempre recuerda que tú eres un mundo aparte y tu epilepsia puede que es muy más seguro que sea diferente a la persona que tú conoces. Así como tú eres diferente, la epilepsia es diferente. Entonces, y estamos también en etapas diferentes. Ya hemos hablado de todo este tiempo las etapas de la mujer. Entonces, claro, no para todo el mundo va a ser igual. Va a ser igual. Entonces, sí, es muy importante. Muchas gracias, Carolina. Esperamos entrar más adelante. Bueno, el programa queda grabado, así que lo pueden compartir y los esperamos dentro de 8 días con un nuevo programa. Vale, chao, chao.